Bien, estamos con el doctor Gilberto García Polanco, médico urgenciólogo, coordinador del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Nayarit, presidente del Colegio Médico de Urgenciólogos de Nayarit y coordinador de servicios médicos en Cruz Roja Nayarit. Doctor, ¿cómo está el día de hoy? Hola, hola, ¿qué tal, Jorge? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto tenerlo aquí. Pues no creo que sea de más decirlo, ¿ah? Pero muchas gracias por el espacio, por el tiempo y pues vamos a platicar de muchos temas hoy. Sí, no, pues muchas gracias por la invitación y estamos abiertos a Bien, la plática. pues me gustaría empezar con su historia. ¿Por qué medicina? ¿Por qué medicina? Bueno, dentro de mi familia, mi papá es médico internista. Él, a pesar de ser internista, siempre ha trabajado, casi toda su carrera la trabajó en el área de urgencias. Entonces yo estuve como muy relacionado con la atención de urgencias por parte de él. A pesar de él que ha sido internista, pues sí, toda su vida laboral, casi la mayor parte del tiempo se la pasó en el área de urgencias. Y pues ahí fue donde empezó a nacer un poquito la... Se fue relacionando con Sí, todo. así es. Y obviamente cuando uno piensa en medicina, pues habla de atención a las personas y de ayudar a las personas. Y eso fue lo que más me gustó. Desde siempre estuvo viendo entonces como el contacto, ¿no? Con la persona. Sí, así es. Sí, no, mi papá siempre ha sido como mi persona a seguir y realmente cómo habla la gente de él, cómo transmiten toda la información de la persona y cómo ha laborado en su profesión, fue lo que más me gustó. Ok. ¿Y urgencias entonces se relaciona a todo esto? ¿Su decisión de estudiar urgencias fue por esto o en qué momento dijo, pues me voy a orientar más por este lado? Pues mira, uno, como tú sabes, cuando uno está en la carrera de medicina, empiezas a conocer muchas áreas, ¿no? Ya cuando uno ya está en sus prácticas o en el servicio social, es cuando empieza uno a observar ya como que qué es lo que más te va gustando. Yo al principio, pues a mí me gustaba de todo. Lo que sí definitivamente no me gustó, no me gustaba, era lo quirúrgico, ¿no? Las cirugías. No, ok. Que estar realizando cirugías en un mismo lugar y todo el tiempo, eso no, para mí no. ¿Se le hacía como aburrido Yo o creo que no. tedioso? A mí me cansaba mucho. Me cansaba Cansado. mucho el estar estático. Yo prefería estar moviéndome, estar para allá y para acá. Casi siempre toda mi vida ha sido eso, estar en movimiento todo el tiempo. Y urgencias al principio, pues sí lo vi como una opción, porque me gustaba hacer de todo, pero hubo un momento en donde tenía que definirme. Por ejemplo, cuando yo decidí hacer la especialidad, no es como ahora. Ahora tú das una opción y puedes escoger varias opciones. Cuando a mí me tocó en ese tiempo, no te estoy hablando hace mucho, hace unos 8 años más o menos, 9 años, tenías que definirte solamente por una sola rama, una sola especialidad, y tú concursabas para esa rama únicamente. Entonces, cuando yo decidí urgencias, empecé a observar qué era lo que hacía, y la verdad que me gustó porque la atención de medicina de urgencias es lo que uno siempre busca, ¿no? Salvar vidas. Y es lo que hacemos a diario. En la atención de urgencias es lo que hacemos, tratar de salvar vidas. Y realmente es una especialidad muy interesante que a lo mejor mucha gente lo ve en las áreas de urgencias, que hay mucho desorden, ¿no? O hay mucha gente por todos lados, pero hasta en el desorden realmente tiene que haber un orden. Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? En el desorden tratar de ordenar mejor las cosas, tratar de tener mejor comunicación con los pacientes, comunicación con los familiares, comunicación con todo nuestro entorno y qué mejor, pues, apoyando a la gente y salvando vidas. No, pues sí, claro. Y relacionado también a esto, ahora sí, la pregunta directa, ¿qué es lo que hace un médico urgenciólogo? Claro, mira, el médico especialista de urgencias, así es como nos conocemos, o el especialista en urgencias médico-quirúrgicas, es una especialidad, te voy a platicar un poquito de su historia. Es una especialidad joven en comparación de las demás especialidades. Hablando de las truncales como son medicina quirúrgica, como cirugía, hablando de pediatría, hablando de medicina interna, que son especialidades que llevan hasta más de 100 años que aparecieron ahora sí que en la historia. Aquí en México la medicina de urgencias lleva muy poco tiempo, te estoy hablando de cerca de 35, 36 años. Y aquí surgió por el terremoto del 85, en donde se dieron cuenta que no estábamos listos para atender urgencias. No, para atender urgencias. Porque sucedió el terremoto, hubo un desastre natural, hubo múltiples víctimas y no se sabía ni por dónde empezar, ni a quién atender, ni cómo atender.
Y pues ahí es donde se da cuenta pues las demás especialidades que obviamente se necesitaba el especialista de la atención de urgencias. Y es algo muy bonito porque la especialidad de medicina de urgencias surge de diferentes ramas. Como te digo, uno iba conociendo y vas viendo de que urgencias trata de atender al pediátrico, urgencias trata de atender a la embarazada, al paciente geriátrico. Y Ahora sí que el que obviamente, vaya llegando. claro, y la medicina de urgencias así nació. Nació aprendiendo de las demás especialidades. Entonces, ahora sí que nosotros tenemos que saber un poco o un mucho de todas las especialidades para poder atender a los pacientes que llegan en estado crítico. Y eso es lo que hacemos nosotros. Atendemos a los pacientes que están en una emergencia crítica o en una emergencia en agudo, donde ellos pueden perder la vida o pueden perder la capacidad de un órgano. Y lo que nosotros intentamos hacer es eso, salvarles la vida o salvar la capacidad de ese órgano. Ahora sí que estabilizarlo y ya Así es, estando pues bien. dentro de lo que cabe nosotros tenemos que tratar de enfocarnos en salvarle la vida al paciente, tratar de estabilizar sus signos vitales y posteriormente ya enfocarse al verdadero problema. Ahora sí que cuando llegan con nosotros al área de urgencias, nosotros nos pasamos como detectives, ¿no? Pero de manera muy rápida para poder mejorar esa situación. Y aunque a veces son elementos muy pequeños los que nosotros tenemos que adaptar para mejorar, lo hacemos salvando la vida realmente. Ok, ahora a lo mejor, ahora sí que está usted aquí para corregirme si no. Indagando también en la historia de urgencias, yo tengo entendido que antes de que se pusiera ahora sí como la especialidad para hacerla, a todos los médicos que estaban en el área los iban rotando por un área específica como para la gente que iba a una urgencia, o era Mm, diferente. Mira, anteriormente, antes de existir, bueno, te voy a hablar aquí lo que sucedió aquí en Nayarit. Ok. Aquí en Nayarit hace cerca de unos aproximadamente 30 años más o menos. La especialidad en México nació como hace 36 años, ¿no? Pero, o un poco más. Pero realmente aquí en Nayarit, por ejemplo, no existían los especialistas en medicina de urgencias, hablándote hace 30 años. Entonces, ¿quiénes eran los que actuaban en la atención de medicina de urgencias? O eran los médicos generales o eran médicos internistas. Y ellos eran los que se encargaban de la atención de urgencias. Sin obviamente tener no digo la capacidad porque realmente todos los médicos tienen la capacidad de atender, pero no enfocarse como ahora lo hacemos, específicamente a la atención o a su ramo que se sabe hacer, ¿sí? Y obviamente es muy extensa la atención que nosotros podemos dar y la capacidad. Aquí en Nayarit hay varios compañeros conocidos que fueron también maestros y que fueron de los primeros médicos urgenciólogos que llegaron aquí a Nayarit. Y que la institución también, por ejemplo, hablando de diferentes instituciones, IMSS, ISSSTE, Salubridad, reconocieron al especialista de urgencias, te estoy hablando mucho después de haber surgido la especialidad. Yo sé, hace poquito relativamente. Relativamente sí. Te digo, a lo mejor puede ser, calculando un poco, unos 25 años más o menos. No, pues empezando apenas, casi, casi. A comparación de todas las demás, sí, así es. Sí, bueno. Y ahora sí que dentro del área, pues muchas veces enfocado a lo que dicen los familiares, ¿no? De que, casi, casi tengo que llegar muriéndome, o que vengo con un familiar y se tiene que llegar muriendo para que lo atiendan. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿realmente una persona se tiene que llegar muriendo para que lo atiendan? Mira, como su nombre lo dice, el área de urgencias, quien atiende son a los pacientes que realmente requieren la atención emergente. Hablar de urgencia y emergencia es un tema bastante amplio, pero de manera muy burda te hablo. Hablando de una emergencia es cuando una persona puede perder la vida o puede perder la capacidad funcional de un órgano. Y una urgencia es cuando alguien tiene un padecimiento que puede ser atendido en un lapso de 30 minutos, por ejemplo, en donde no hay peligro de vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace en urgencia? Se da la prioridad para dar atención a este tipo de pacientes, a los emergentes. Entonces, si yo doy una atención y le doy una prioridad a un paciente que realmente puede ser atendido en un lapso de más de 30 minutos y llega una persona que está falleciendo o está teniendo ya alteraciones graves que pueden llevarlo a la muerte, pues evidentemente nosotros tenemos que enfocarnos a dar esa atención. Sí, ¿sí? claro. Y es ahí donde surgen pues diferentes clasificaciones para nosotros decir, ¿sabes qué? Vamos a atender a este paciente porque peligra su vida y necesitamos hacerlo de ella.
sino en cualquier momento su corazón se puede detener. ¿Sí? Ok. Y entonces, ¿cómo funciona ahora sí que todo este proceso de decir, pues llegó, no sé, a lo mejor una persona con una urgencia y llega ahora sí que la emergencia, pero para enfocar, ¿cómo decirlo? Como, o sea, ¿cómo le explicamos a la persona que no, espérame poquito porque llegó alguien más que está más grave que tú? Sí. O sea, Mira, hoy en día, la verdad que la atención hospitalaria, hablando de urgencias, es bastante delicada y bastante crítica. ¿Por qué? Porque estamos sobresaturados en cualquier hospital estamos sobresaturados. Inclusive te puedo hablar de áreas de hospitales privados, en donde también estamos sobresaturados en ocasiones. Y aquí lo que se tiene que dar a entender, y es más por cultura hacia la sociedad, en donde debe de entender que obviamente debemos de ser empáticos, ¿sí? Para poder saber cuando una persona realmente requiere mayor atención que otra. Sí ha llegado situaciones en donde inclusive pueden llegar agresivos o llegan a tener algunas discusiones con nosotros por ciertas situaciones donde ellos creen que está en peligro su vida. Pero obviamente nosotros como médicos tenemos que explicarles pues cómo es la situación, ¿no? sí. Hacerles saber cómo están sus constantes vitales, hacerles saber que lo que está pasando con ellos realmente no requiere una atención emergente y que hay pacientes que realmente lo necesitan. en ese Y te lo voy a reiterar, aquí es más cultura, ¿no? O es ser más empáticos. Tristemente, te digo, así es como se debe atender en la atención de urgencias y lamentablemente pues no hay otra opción. Te digo, tenemos que ser directos, tenemos que ser también nosotros empáticos con la gente, pero obviamente hacerles saber pues cómo es que se debe de atender, ¿no? Ok. ¿Y qué situaciones son las que se dicen ahora sí que pues puede esperar un poco más? ¿Qué situaciones? Ajá, o exactamente qué paciente podemos decir que pues espera un Mira, poco más. nosotros tenemos, existen diferentes tipos de clasificaciones de triage. Triage es una palabra francesa que viene ahora sí que a catalogar o a clasificar a los diferentes tipos de pacientes. Y estas clasificaciones se dan conforme a diferentes colores, ¿sí? Entonces nosotros catalogamos a los pacientes con esta clasificación para definir el tipo de color que tiene y con base en ese color determinamos si hay una prioridad emergente o hay una prioridad que puede esperar. Y esa prioridad, con base a los colores, nosotros definimos la atención si tiene que atenderse inmediatamente, si tiene que atenderse en un lapso de 10 minutos, en un lapso de media hora, en un lapso de 2 horas, en un lapso de más de 4 horas. Entonces nosotros vamos catalogando conforme a las características del paciente y nos enfocamos mucho en sus signos vitales, que es una parte muy importante que también tiene que ver con la clínica del paciente, pero es como parte de la forma que nosotros determinamos para poder determinar cuando hay o no una gravedad. ¿Sí? Y cuando es, por ejemplo, una urgencia catalogada ahora sí que por un médico, pero la persona llega al área de urgencias, que el médico detecta que no es una urgencia, sino más bien la persona necesita una consulta en ese mismo rato, pues se prepara, ¿no? O sea, más bien se canaliza a que el paciente ahora sí que Sí, acuda a consulta. pues mira, existen diferentes áreas en el área de urgencias, ¿no? En el área de urgencias hay áreas en donde se da la atención por consulta, en donde sabemos que una atención por consulta realmente no requiere una atención emergente. Aquí los pacientes pueden ser abordados en un lapso, y no digo que vayamos a durar tanto, pero pueden llegar a esperar hasta más de 4 horas. Entonces, en una consulta, pues se atienden diferentes padecimientos, desde una gripa, por ejemplo, que obviamente puede ser una infección de vías respiratorias muy leve, en donde no hay alteraciones de sus signos vitales, y que eso nos conlleva que pueda ser atendido en un espacio ya más específico como un consultorio, ¿no? Sí, más controlado. Existen otras áreas donde puede haber una atención, por ejemplo, de primer contacto, en donde nosotros podemos catalogar a pacientes que pueden ser atendidos a lo mejor en un lapso de media hora, 1 hora, y que obviamente requieren una atención, requieren una hospitalización, obviamente para buscar cuál es la situación que está teniendo este paciente, pero tener un lapso de atención. Y existen los pacientes en donde van a estar ya en una observación o en un área de choque, donde están los pacientes graves, críticos, que realmente vienen, ahora sí, falleciendo, ¿no? O vienen casi con las alteraciones de sus signos vitales y que nosotros tenemos que actuar en ese momento y obviamente es nuestra prioridad pasarlos al área de atención para poderles salvar la vida.
No, pues sí, definitivamente sí es como muy movido, ¿no? Todo Sí, fíjate el que es ambiente. mucha gente que no está relacionada a lo mejor al área de la salud y no está relacionada al área de urgencias, de repente puede ver que hay mucho, pues sí, hay mucho desorden por todos lados, ¿no? Ves mucho movimiento, ves muchos, de repente algunos gritos, algunos Sí. llamadas de atención, ves mucho movimiento, pero hasta en ese desorden debe haber un orden. Y eso es lo más interesante en la atención de urgencias, Sí, 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 está. que, que pues tienes que actuar en el momento, Ujú. tienes que hacer todas las cosas lo más rápido posible para mejorar al paciente. Sí, no, pues sí está interesante toda esta parte de cómo hacerlo ahora sí que bien y rápido, ¿no? Sí, así es. Pues es más o menos ahora sí que cómo se maneja el área de urgencias. Ya viéndolo más de el lado de lo que usted es responsable, pues es el presidente del Colegio Médico de Urgenciólogos. ¿Qué diría usted que implica pues ser ahora sí que el presidente del Colegio Médico de Urgenciólogos? ¿Qué responsabilidades conlleva? Mira, es una gran responsabilidad, primero porque los médicos especialistas en urgencias, ahora sí que cada especialidad tiene como su tipo de persona, ¿no? Los médicos en urgencias somos, la mayor parte del tiempo, nos gusta la adrenalina, estar rápido, estar haciendo muchas cosas. Entonces, casi la mayor parte de los urgenciólogos laboramos en más de un lugar. Estamos nosotros constantemente actuando en más de una institución, por ejemplo, en más de un medio. Y en ocasiones es muy difícil y es entendible en ocasiones que nos abocamos a lo que hacemos, ¿no? Pero el hecho de formar parte de un colegio de urgencias, pues conlleva obviamente desde unificar criterios, unificar a la población de médicos especialistas en urgencias y obviamente también la capacitación de todos nosotros, de estar constantemente, estarnos pues preparando para poder tener una misma línea y generar mayor atención y mejor atención a nuestros pacientes. Claro está que el Colegio de Urgenciólogos, también parte de lo que nosotros buscamos, es que también al médico especialista de urgencias se nos dé a conocer y sepan lo que hacemos. Porque, a lo mejor te pongo de ejemplo, cuando sucedió todo lo del COVID, Ajá. los que estuvieron en la primera línea de atención en los hospitales éramos los médicos especialistas de urgencias. Y los primeros que empezamos a actuar en la atención éramos los médicos especialistas de urgencias. Nosotros éramos los que hacíamos, éramos los líderes en la atención, tanto del área de urgencias como en la hospitalización. Y nosotros éramos los que nos encargábamos de la atención de todos estos pacientes. Nosotros intubábamos a estos pacientes, los canalizábamos, ya sea por vías centrales, hacíamos todos los procedimientos con ellos y obviamente dábamos toda la atención que se necesitaba. Y lamentablemente, a lo mejor mucha gente no lo sabía. Inclusive mucha gente no sabía que existía o existe el médico especialista de urgencias. Entonces no saben que es una especialidad, no saben que es un área específica que requiere una atención muy minuciosa en donde se tiene que dar una atención. Y parte del colegio de urgencias es eso, darle a conocer a la población lo que nosotros también hacemos en el área de urgencias. Ok, nada más así de rápido, lo que comenta del COVID al principio, ¿cómo fue? O sea, realmente fue así como muy... que llegaban los pacientes y pues nada más vemos lo que tiene y tratamos de... O Fí- bueno, lo estabilizamos o Fíjate que ¿cómo fue? fue ahorita con las redes sociales, pues uno se da cuenta de De todo, todo. ¿no? Entonces, el hecho de empezar a escuchar información de otros continentes o de otros países, en donde se daba a conocer que existía tal enfermedad que pudiera suceder, una situación bastante grave, pues a nosotros nos ponía al principio un poco temerosos, pero también nos ponía un poquito Alerta. alertas, ¿no? O ávidos de saber qué es lo que estaba sucediendo. Y la verdad que era algo increíble que estuviera sucediendo, porque te lo voy a platicar así. Nosotros, por ejemplo, para poder determinar a un paciente que cursara con un síndrome de distrés respiratorio, un síndrome de dificultad respiratoria, como lo estaban presentando con un COVID, yo creo que lo veías una vez o dos veces al año, Ajá. o Era tres muy veces, raro. porque era muy raro que presentaran esas características específicas, ¿sí? Podemos ver muchos pacientes y en ocasiones nosotros teníamos así como que la duda de decir, oye, este paciente puede tener una SDRA, no, y no sé, puede que sí, puede que no, no, pero que tiene problemas cardíacos, entonces se descarta, porque cumplía ciertos criterios, ¿sí? Pero en el momento que sucede COVID,
pues ya no era algo que sucedía, mejor dicho, ese 1, 2, 3, 4, te llegaron hasta más de 10 pacientes En un solo rato. en un solo turno. Ajá. Entonces, para nosotros era ver algo increíble que cumplía las características que siempre buscábamos y que no lo encontrábamos y que ahora en este momento apareciera. Decías, no inventes. ¿Cómo es que sucede? Y luego lo observabas ya con estudios de imagen, lo observabas con estudios de laboratorio y decías, oye, esto es increíble que estén apareciendo. Entonces, era muy difícil el poder entender un tratamiento. Por eso era lo difícil. Porque anteriormente a lo mejor presentaban una sola vez al año, por ejemplo, un paciente que llegaba y pues tú le dabas la atención o el tratamiento, pero no sabías exactamente si era o no adecuado. Entonces, en el momento que sucede esto, dices, ah, caray, hay un montón de Pues, pacientes de más este tipo, todavía. Ajá. muchísimo más complicado, ¿no? Sí, pues creo yo que ahora sí que también para que la gente se dé cuenta, ¿no? Ahora platicándolo de mi perspectiva, pues me tocó todavía más chico lo de la pandemia, pues fue de estar todo el tiempo en casa. O sea, ahora sí Claro. que desde el día uno que dijeron, no, pues ya nadie va a salir ni nada, no, pues hay que quedarnos. Pero pues también la gente nunca, o bueno, no todos vieron, ahora sí que como esta cara o este lado de los médicos de que, pues sí, todos están en casa, pero nosotros estamos aquí. Sí, ¿No? claro. Y estando alerta, Fíjate que atendiendo. fue muy duro, fue una situación en donde, te voy a decir, obviamente no había médico que no tuviera miedo, ¿no? Pero sabemos que nosotros estamos en la atención inicial de los pacientes graves. Entonces, era sí o sí estar al frente. Y afortunadamente, creo que el equipo que se conformó, que se estuvieron conformando, pues dio la batalla contra el COVID. Y te digo, y parte importante fue que nosotros los especialistas de urgencias estuvimos ahí al frente. No, ¿Verdad? pues sí, claro. Mucho que agradecer, por cierto, por esa parte. Pues ahora sí que a todos que contribuimos en la atención. Sí, pues igual puede ser un tema, creo yo, para otro capítulo que podemos ampliar mucho más. Y regresando ahora a lo que comentábamos de ser presidente del colegio médico, pues, ¿cómo llegó a hacerlo? O sea, ¿fue algo que se fue dando de forma natural? ¿O cómo se le presentó esa oportunidad? Mira, el Colegio de Urgenciólogos al día de hoy ya tenemos cerca de más de 10 años, ¿sí? Y surgió de algunos compañeros, inclusive maestros de nosotros, que tuvieron la iniciativa de poder conjuntar a todos los médicos especialistas de urgencias. Y fue un ramo muy grande, fueron cerca de 18 más o menos, 18 médicos urgenciólogos que tuvieron la intención de conjuntar a todos estos médicos especialistas de urgencias y que tuvieron esa iniciativa. Y el hecho fue que constantemente ellos, pues, se tenían sesiones, ¿no? Se tenían reuniones del De los mismo médicos. colegio, de los mismos médicos, obviamente para prepararnos en la atención. Y llegó un momento en donde hubo como un lapso en donde se detuvo, previo a la pandemia y posterior a la pandemia. Entonces, nosotros los nuevos médicos, especialistas en urgencias, pues ahora sí que empezó a crecer el número de urgenciólogos aquí en Nayarit, pero también necesitábamos tener el respaldo de nuestra propia gente, ¿no? De nuestro propio área de urgencias, y íbamos constantemente a esas sesiones. Entonces llegó un momento en donde los mismos compañeros, pues por la misma iniciativa que teníamos entre todos de que siguiera todavía activo el colegio, pues buscábamos quién pudiera ser parte o sea, quién llevara la batuta, ¿verdad? Entonces, entre los mismos compañeros, mismos maestros también que formaron parte de mi formación, pues fue que empezaron a decirme, oye, ¿y si te animas, Gil? ¿Y si eres parte Ahora sí de...? que fue por Entonces se los empezó a dar, demás. Ajá. realmente se empezó a dar y afortunadamente tuve el apoyo de todos ellos y eso que fue lo que más me gustó, ¿no? Que estuvieron ellos ahí apoyando y obviamente pues hasta el día de hoy hemos intentado todavía pues Mantener. activar y mantener al mismo colegio. Ok, entonces era algo que a lo mejor medio estaba ahí y pues se pausó y ya al retomarlo pues ya fue que se fue dando, ¿no? Todo Así es. el proceso de pues hay que tener a alguien que esté al frente, ahora sí. Claro, y fíjate que parte de los objetivos ya estando en el área del colegio de urgencias, pues tuvimos varias propuestas y una de las más importantes es que nos dimos cuenta de que no existía un centro regulador de urgencias. Ahí es donde parte toda la iniciativa del área del colegio
y empezamos a tener contactos nosotros para poder tenerlo, ¿sí? Y afortunadamente pues se ha dado y hasta la fecha hemos hecho grandes cosas, no nada más con el centro regulador, sino algunas otras situaciones en la atención que nos han ido apoyando bastante en todo esto. Ok, y ahora que, pues ahora sí que mete usted el tema, ¿no? El Centro Regulador de Urgencias Médicas. ¿Qué es el Centro Regulador de Urgencias Médicas? Fíjate que es algo, es un proyecto muy ambicioso, y lo digo ambicioso y también prioritario. Lamentablemente nosotros aquí en Nayarit no se contaba con un centro regulador de urgencias. ¿Por qué no se tenía? Aquí son más situaciones que tienen que ver con el Estado, ¿sí? Ok. En donde obviamente hay ciertas corrientes, ¿no? En donde se da, ciertas corrientes donde se le da prioridad a algunas situaciones. Y te lo voy a ser muy sincero, y no es por decir de más, pero el hecho de que se dé el tema de este proyecto y que la Secretaria de Salud y que el gobernador determinaran que verdaderamente es algo prioritario, creo que eso fue fundamental. Ok. Porque a partir de ahí es donde surge el Centro Regulador de Urgencias, cuando este proyecto llevaba más de 20 años trabajándose. Y después de esos 20 años, apenas está saliendo Esos a 20 años flote. fueron aquí en el estado de Nayarit. Aquí en el estado. Lamentablemente éramos el único estado que no teníamos un centro regulador de urgencias. Y, y al día de hoy, te digo, después de 15, 20 años que se estuvo trabajando, pues ya se cuenta con un centro regulador de urgencias. ¿Y qué es lo que hace? El centro regulador de urgencias es el que va a coordinar y va a regular toda la atención de emergencias. Hablando desde la atención prehospitalaria y hablando en la atención hospitalaria. ¿Qué significa eso? Que coordina todas las ambulancias, coordina a todos los que están inmersos en la atención de urgencias médicas, coordina y regula hacia los hospitales para que sepan qué es lo que va a llegar y obviamente estén preparados para darle atención y prioridad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se disminuyen los tiempos de atención para la llegada al hospital, porque en ese momento tú estás en contacto con la persona que está solicitando una ayuda o un apoyo, estás en contacto con el área prehospitalaria, que son los paramédicos, y estás en contacto con el hospital. Entonces, aquí se trata de tener la comunicación para reducir tiempos, y al reducir esos tiempos y esa coordinación, obviamente vas a mejorar la sobrevida de los pacientes. Hay padecimientos que son, ahora sí que son tiempo dependientes. Hablando en un infarto de corazón, hablando de un infarto de cerebro, en que donde necesitan urgente, o ahora sí que una emergencia. una atención urgente, entonces tú das prioridad a ese tipo de atenciones, coordinas para que ya esté listo en un hospital, esperando a ese paciente que requiere una atención emergente y que a lo mejor va a requerir, o hablando de, por ejemplo, de un infarto o un cateterismo, o va a requerir a lo mejor un tratamiento médico específico para mejorar la sobrevida y que a lo mejor ese órgano, hablando del corazón, no vaya a morir, ¿no? Entonces acorta mucho los Acorta la tiempos atención. de respuesta y da la Sí, atención. parece algo muy sencillo porque habla aquí más de comunicación. Ajá. Y aunque es algo muy sencillo, la comunicación, para poder transmitir el mensaje, hay muchas interferencias. Y te digo, transmitir el mensaje conlleva muchas situaciones. Y qué es lo que ahorita nosotros estamos mejorando, ¿no? Ok. Y esa comunicación, ¿cómo funciona? O sea, yo como persona eh, veo la emergencia, se comentaba en el capítulo anterior, pues hacemos la llamada al 911. De ahí directamente a mí como persona me canalizan con el CRUM o únicamente entre ustedes van haciendo como todo el seguimiento. Ok, te voy a explicar más o menos cómo está la situación estructurada. Ajá. El 911 es el número federal para la atención de emergencias. Y estamos hablando de emergencias de cualquier tipo. Desde catástrofes, desde a lo mejor accidentados, a lo mejor de que Robos, involucra robo, a lo ajá. mejor secuestro, hablando de muchas situaciones, ¿no? Entonces, en ese contacto al llamar al 911, el 911 te traslada a las diferentes corporaciones, ¿sí? Y al trasladarte a esas corporaciones ya te dice cuál es la emergencia. Aquí en Nayarit no se contaba con un área específica en donde existiera la atención médica. ¿Qué es lo que se hacía? Lamentablemente lo que se hacía era, se hablaba al 911
y el 911 hablaba a la corporación para mandar una ambulancia. Y eso era todo lo que se hacía. ¿Qué es lo que se hace o qué es lo que se está haciendo ahorita? Lo que se hace es, al existir una llamada al 911 que es médica, se traslada la llamada a un área específica donde existe un médico especialista de urgencias, en donde existe un despachador que es un licenciado en enfermería, y ambos hacen el contacto con la persona que hace la llamada. En el momento que se hace la llamada, se empieza a indagar en el padecimiento del paciente y se empieza a dar sugerencias. Como nosotros vemos en la tele, ¿no? Que hablas al 911 y de repente te están diciendo qué es lo que tienes que hacer. Eso es lo que se está haciendo ahorita. Se da sugerencias de la atención, si requiere algún procedimiento de reanimación o de atragantamiento o de alguna otra situación, el médico que está en CRUM te va dando la sugerencia. Pero al mismo tiempo está haciendo ya el contacto con el área prehospitalaria, mandando una ambulancia. Entonces, al mismo tiempo que tú estás dando las indicaciones a la persona que está teniendo el problema, al mismo tiempo ya se envió la ambulancia. Al momento de que llega la ambulancia, el mismo médico regulador hace contacto con el paramédico, quien el paramédico hace, ahora sí que va a ser los ojos, ¿no?, de la atención. Ellos hacen su valoración, los técnicos en urgencias médicas, paramédicos, hacen su valoración, transmiten la información al médico regulador y el médico regulador, al mismo tiempo, junto con el paramédico, toman decisiones. Y se empieza a sugerir, si requiere alguna intervención, se proyecta y se hace la intervención en el momento, ya sea una intubación o ya sea algún procedimiento de atragantamiento o de reanimación. Y al mismo tiempo, el médico, al estar en contacto y saber que es algo grave, ya está hablando al hospital más cercano para que sepan de la emergencia que va a llegar. Entonces, en este lapso, obviamente ganamos mucho tiempo, estamos ya atendiendo, ya hay un primer respondiente en la atención de los pacientes, y al momento que llega al hospital, el médico ya tiene preparado su área de urgencias o su área de choque, ¿sí? Hoy en día vemos que las áreas de urgencias están completamente saturadas, inclusive en las áreas de choque, que son los pacientes graves, pero al menos esta llamada, lo que nosotros buscamos es al paciente crítico, el paciente grave, poder liberar un área y poder atender al paciente donde se debe y como se debe. Sí, y ahorita, Y eso es lo que hace el centro regulador. Ok. Sí, incluso llega a mejorar así la atención dentro de la ambulancia, como lo dijo ahorita, ¿no? Antes, por ejemplo, tengo entendido que pues una persona o un paramédico que va en la ambulancia, que va a dar la atención, pues sí está limitado a ciertos procedimientos, a los medicamentos incluso, que no, o sea, no, entre comillas, no está permitido porque no es una formación que se lleve dentro de la capacitación. Pero con el centro regulador tengo entendido que sí, o sea, es como más fácil, ¿no? Más accesible. Aquí obviamente debemos de ver las capacidades de cada persona. Y hablar de capacidades, obviamente del profesionista. Hablamos de las capacidades en cuanto a tu rubro, ¿no? Existen, por ejemplo, técnicos en urgencias básicas, médicas básicas, y existen técnicos en urgencias médicas avanzadas. Cuando hablamos de un técnico en urgencias básicas, pues obviamente hablamos de esa persona que da la atención, que es el primer respondiente, que te puede dar la capacidad de mejorar la sobrevida del paciente, pero lamentablemente no puede o no debería pasar cierto tipo de medicamentos, ¿sí? Aquí en Nayarit existen muy pocos técnicos en urgencias médicas avanzadas. Mayormente existen técnicos en urgencias médicas básicas. Pero ahora sí que en conjunto y el trabajo en equipo junto con el centro regulador trabaja como una torre médica. Entonces, al tener ya una valoración de un médico en apoyo y visión de parte del paramédico, quien está valorando y está transmitiendo toda la información, pues se pueden realizar ahora sí que procedimientos en cuanto a pasar medicamentos, en cuanto a algunos procedimientos ya inclusive, que obviamente están vigilados por el mismo médico y que están proyectados por el paramédico. Sí, como lo dice usted, ¿no? Ahora sí que son los ojos del médico. Exactamente. Aquí obviamente parte del Centro Regulador de Urgencias lo que busca es también profesionalizar a todos los técnicos en urgencias médicas y que obviamente se les dé el valor que tienen, ¿no? A diario existen muchísimas urgencias y no nos damos cuenta que todos los que van en la ambulancia son técnicos en urgencias médicas, son paramédicos que les encanta estar en la atención, que están ayudando a la población y que también están salvando vidas, ¿sí?
y a lo mejor no nos damos cuenta de que lo que ellos están teniendo es una profesión como cualquier otra profesión y que obviamente no les damos el valor que ellos tienen. Entonces, parte del centro regulador es eso, tratar de mejorar, obviamente, y profesionalizar, y que obviamente que cada técnico en urgencias médicas y paramédicos, pues tengamos la capacidad de mejorar, ¿no? En todos los sentidos. Servicio, ahora sí. Así es. Ok. Y hablando del CRUM, actualmente, ¿qué retos cree que está enfrentando el CRUM? O sea, económicamente, pues dependen del Estado. ¿Qué retos ve usted ahorita que...? Sí, mira, el Centro Regulador de Urgencias Médicas obviamente nosotros somos parte de Secretaría de Salud, ¿sí? Y Secretaría de Salud obviamente viene del Estado, ¿no? De gobierno. Entonces, es meramente, pues el apoyo tiene que ser por parte de Secretaría de Salud. Por eso yo te lo reiteraba, que es un proyecto que es prioritario y que afortunadamente gracias a la Secretaria de Salud, la doctora Beatriz, y al señor gobernador, se logró concretar. Y se logró concretar porque se ha podido mejorar la atención. Definitivamente se ha mejorado la atención. Se han acortado tiempos. Nos hace falta mucho, muchísimo. Nosotros, por ejemplo, obviamente no es por comparar, pero sí nos proyectamos a los diferentes estados, en donde ellos ya tienen centros reguladores que llevan más de 20 años, ¿no? No, En donde pues, manejan ellos múltiples ambulancias que están completamente pues equipadas, donde tienen equipos obviamente de última generación, en donde tienen inclusive helicópteros, en donde inclusive tienen aviones para poder trasladar pacientes, y que obviamente nosotros a lo que estamos haciendo ahorita creo que vamos hacia allá, ¿no? Y es lo que estamos buscando. Claro está que al día de hoy yo te puedo decir que estamos haciendo un gran trabajo, estamos haciendo grandes cosas, y todo ha sido porque la gente lo ha buscado. Toda la gente del área prehospitalaria y del área hospitalaria ha contribuido y ha trabajado en equipo. Y ese trabajo en equipo es lo que nos ha fortalecido y llevamos bastante bien. no, pues, qué bueno. Ahora sí que, como dicen, ¿no? Es el primer paso para llegar a los 1000. Y pues ojalá que todo siga progresando para bien y que se llegue a ese nivel, ahora sí que comparando con otros estados, pues que se tenga esa atención, ¿no? Claro. Sí, sí, así es. Y bueno, pasándonos un poco más ahora sí en el área de hospital, estando adentro, hay mucho esta comparación de que pues en el hospital es un ambiente más controlado, pero hospital pues es un ambiente más, o menos controlado, mejor dicho. Dentro del hospital, lo que es el área de urgencias, en realidad, ¿cómo se elabora hoy en día? Igual, hablando de retos que están enfrentando en urgencias, ¿qué haría falta en esas áreas? Mira, hablando del personal, el personal está completamente capacitado. Te estoy hablando de médicos, hablando de enfermeros. Todas las áreas están completamente con personal capacitado. Hablando de medicamentos, hablando de materiales, pues ahora sí que ya depende de cada institución, ¿no? Pero realmente la capacidad que tienen los médicos, ahora sí que creo que es lo primordial. Y afortunadamente creo que eso es lo que en el área de urgencias ha contribuido a que mejoremos. Lamentablemente, lo vuelvo a reiterar, existe una sobrepoblación, ¿sí? Y esa sobrepoblación, hablando en la atención, pues es algo crítico. ¿Qué es lo que buscamos o qué necesitamos? Obviamente lo que necesitamos es la cultura para que entiendan cómo es el proceso de urgencias. ¿Para qué? Para no sobresaturar las áreas de urgencias. Para saber exactamente qué es lo que sí se necesita atender y qué es lo que no se necesita atender. Y obviamente con ello mejorar todos los procesos. ¿Sí? Ok. Hablando como médico, ¿cuáles son los principales desgastes físicos dentro del hospital? O hablando, pues ahora sí, de un desgaste emocional. Sí, fíjate que es un tema pues bastante muy en boga, ¿no? Todo lo emocional. Y hablando, ¿no? en nuestra área, pues nosotros, como te lo decía, estamos siempre al borde del estrés, estamos siempre nosotros tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Tenemos muchos pacientes y el tener muchos pacientes contribuye el tener mucha relación con ellos, ¿no? Entonces el desgaste sí ha sido emocional porque uno tiene que aprender a estar viviendo con defunciones, a aprender a vivir con personas que tú ves que están teniendo hasta cierto punto mucho dolor,
que tienen un sufrimiento. Tú ves a familiares que también tienen un sufrimiento por sus pacientes y todo eso te lo están cargando a ti como médico. Entonces, aquí el área médica es fundamental para poder canalizar, obviamente, y tranquilizar al paciente, tranquilizar a los familiares, pero todo ello también conlleva que la Pues es carga una emocional carga, para ajá. nosotros es bastante fuerte, ¿no? Y más por todo lo que se vive en el área de urgencias. Y no existe a veces a lo mejor el familiar o el mismo paciente que inclusive por su necesidad de atención, pues obviamente a lo mejor lo que ellos quieren es que se salve, por ejemplo, ¿no? A lo mejor en una situación que lamentablemente ya no se puede y pues nosotros tenemos que transmitir esa información. Entonces son bastante situaciones bastante pues delicadas que se tienen que manejar con mucho cuidado y que nosotros, te lo vuelvo a reiterar, estamos capacitados para poder hacerlo. Pero obviamente somos personas, somos claro. humanos y el sentir de repente eso es lo que, pues, a lo mejor no en ese momento, pero posteriormente es Uno cuando uno reciente. lo empieza a resentir más. Ajá. Y usted como médico y como persona, ¿de qué forma controla o por qué medio canaliza todas esas emociones que se van viviendo? Mira, yo siempre lo he dicho, yo siempre he sido muy deportista Ah, y a mí el deporte a mí me ayuda como a canalizar mi estrés, ¿sí? Afortunadamente, a lo largo de mi vida he sido muy tolerante en varias situaciones, si no es que en la mayor parte de ellas, y trato de ser asertivo, trato de ser empático en todos los aspectos, y eso es lo que a mí me ha ayudado a poder canalizar este tipo de situaciones, ¿sí? Obviamente no enfrascarme y el tratar de, pues ahora sí, de que buscarle algo que no se puede dar, pues en ocasiones hay que tratar de respirar, tranquilizarse calmar. y empezar a Ajá. buscar cuál sería la mejor opción, ¿no? No. Y te digo, y el deporte a mí me ayuda bastante porque te ayuda de repente a sacar esas situaciones que pueden ser un poquito delicadas y que a lo mejor son difíciles de digerir, pero con un poquito de distraerse, pues te ayudan a canalizar ciertas situaciones. Sí. Y ahora sí que, pues, preguntas como a los médicos que van empezando. En el área de urgencias, ¿qué nota usted, si es que lo ha visto, a los médicos que van ingresando apenas, que pues ya están empezando la residencia y todo, que se supone que muchas veces un médico general ya debe de dominar ciertos temas de urgencias y o cuáles son los temas que usted ve que no se dominan mucho? Mira, a lo mejor hablar sobre aprendizajes es un tema bastante difícil, ¿no? Ajá. Eh, pero aquí lo que debemos de entender es que el área médica, pues obviamente debes de tener que tratar de ser siempre empático con tus pacientes, tener respeto siempre en todo momento. Y que a lo mejor no es algo que se ha perdido, pero tienen que tenerlo siempre en mente, ¿sí? Para poder mejorar la atención y poder saber más. Van a saber y van a entender que cuando uno va o empieza a aprender más, te das cuenta que sabes mucho menos, ¿sí? Entonces, se hace tan grande, tan grande, tan grande lo que tú tienes que saber, que te vas dando cuenta de que es muy difícil saber todo eso. Pero conforme va pasando, ahora sí que tu experiencia, vas conociendo todo ello, pues obviamente te vas a ir dando cuenta de que existen muchas cosas que tienes que aprender. Obviamente no martirizarse de decir, no, tengo que aprenderme todo eso. Obviamente todo es un proceso y conlleva poco a poco el ir traduciendo. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo a los nuevos médicos? Tratar de tener ese respeto, ser empáticos y obviamente empeñarse en lo que están buscando y el objetivo que ellos tienen, que los hizo ser médicos, pues obviamente no perderlo nunca. Pues los valores, más que nada, ¿no? Mantenerlos y ya sobre la marcha, pues ya vamos viendo Así es. qué se aprende. Hablando igual de el área de urgencias, pues aquí en Nayarit, estadísticamente, según cifras del INEGI, en 2024, en todo ese año se registraron aproximadamente 150 muertes a causa de un accidente en moto. Hablando de esto, pues fue la mayoría sin casco. ¿Qué tan grave cree usted que es el problema que se da de los accidentes en moto aquí en el estado? Mira, se ha utilizado ya como un medio de movimiento de las personas en donde lamentablemente tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? Y ahora estamos hablando de cultura vial.
en donde lamentablemente vemos que hay personas que están conduciendo una motocicleta y no cumplen con el reglamento, ¿no? Entonces, el simple hecho de no cumplir con un reglamento o con una norma que ya está especificado, pues lamentablemente eso conlleva, pues inclusive hasta pérdidas humanas, ¿no? Hace poco estábamos viendo que inclusive se conduce, por ejemplo, menores de edad, o están conduciendo menores de edad, y lamentablemente son situaciones críticas, son situaciones graves, en donde obviamente no tienes la capacidad, no tienes la misma capacidad de reacción, no tienes la misma capacidad de fuerza, no tienes la misma capacidad para poder tener un aparato que puede tener mucha velocidad y que obviamente uno se convierte como en un proyectil, ¿no? Entonces, si no sabes adecuadamente cumplir reglas, no sabes cumplir normas y todavía tienes tú el poder de tener en tus manos todo eso, pues lamentablemente se convierte en un arma. Y es algo bastante grave, ¿sí? Y ha crecido muchísimo ahorita el número de motocicletas, es increíble. Si te vas tú a las poblaciones, no en la cabecera aquí municipal, pero te vas a lo mejor a otros municipios, se ha convertido parte del principal forma de movimiento, ¿no? O de ir a un lugar a otro. Y aquí en Tepic, pues, obviamente con mayor razón. Sí, ¿no? Y a lo mejor la risa es más ironía que burla, ¿no? Obviamente nunca va a ser burla, pero pues por más que se trata de tener como esta educación vial de, pues no, que no lo lleven menores de edad, porque a veces hasta va pasando la moto y pues van de que pues la familia de 4 o hasta de 5, ¿no? En una sola moto. Y pues sí es como que por más que se les dice o por más que estamos tratando de mantener esa educación, pues la gente lo sigue haciendo, ¿no? Al final de cuentas, pues se terminan dando los accidentes. Sí. Y muchas veces por estas mismas irresponsabilidades. ¿Qué lesiones se ven más en este tipo de accidentes cuando llegan al hospital? Pues mira, aquí lamentablemente la mayor parte de las personas que están en un accidente de motocicleta pueden tener diferentes tipos de lesiones, ¿no? Pero los más delicados que nosotros observamos es cuando hay corte de la circulación y la motocicleta impacta, ¿no? Tiene un choque frontal en donde directamente salen proyectados, ¿sí? Y vemos que salen proyectados inclusive hasta más de 10, 15 metros y esa contusión es directa. Entonces, si ese choque frontal no permanece ahí la persona, sale proyectado y sale volando. Entonces, regularmente cuando caen descompuestos y obviamente la principal forma de lesión ahí, pues va a ser cabeza y cuello, ¿no? Obviamente puede haber lesiones a cualquier nivel, incluso columna, tórax, abdomen, a cualquier nivel. Y son situaciones bastante graves. Entonces, el traumatismo craneoencefálico, un golpe en la cabeza, que obviamente a una velocidad de más de 80 kilómetros por hora, sin casco, en piedras o en asfalto o lo que tú quieras que delimita esa fuerza que lleva, pues obviamente va a conllevar un golpe bastante grave y que los lleva a la muerte. Sí, entonces definitivamente pues sí hay mucha diferencia, ¿no? En usar casco y no usarlo. Sí, claro, obviamente no es la única protección que se cuenta, ¿va? Porque también de repente puedes tener los chalecos o los pantalones que también te ayudan a proteger. Pero el uso de la motocicleta tiene que ver más con la cultura, como te lo vuelvo a reiterar. Si no cumplimos con las reglas, pues realmente el uso de este tipo de pues medios de traslado pues va a ser bastante, bastante grave con estas situaciones. Sí, hablando pues igual del casco, pues también muchas veces, bueno, se dice que idealmente es mejor un casco cerrado, que nos cubre ahora sí completamente la cabeza, a uno que es nada más como de esta zona, ¿no? Como que decimos de... Que llega hasta los ojos, por así decirlo, que no es tan cerrado. Pero muchas veces, a pesar de que tienen un casco cerrado, pues lo llevan levantado o no lo llevan ni siquiera abrochado. Y a lo mejor esto pues da pie, ¿no? A que al momento del accidente o del impacto, pues salga proyectado el casco y que lleve por consecuente a las lesiones que serían como las más graves, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo que define es que tú le pierdes el respeto a la máquina, ¿no? Entonces, no sabes la capacidad que tiene esa máquina y tú haces ahora sí que o por diversión o por verte bien y vas tú en la motocicleta a altas velocidades y el no llevar ahora sí que una
un instrumento de seguridad adecuado, pues obviamente va a empeorar más la situación. Sí, pues ahora hablando, o más bien diciendo después de todo esto que ya vimos que pues es el presidente del colegio médico, el coordinador del CRUM, o sea, teniendo todas estas responsabilidades, ¿cómo se organiza en su día a día para mantener o no descuidar una parte o no enfocarse tanto o enfocarse más en un área? Fíjate que una parte muy, muy importante, obviamente va a ser siempre la familia, ¿no? Entonces mi familia siempre me ha apoyado en todo momento. Mi esposa, Priscila, y mis hijos, Ian y a mí, siempre están apoyándome, ¿no? Y creo que afortunadamente cuando tengo alguna situación, pues ellos siempre son como mi parte que me reconforta. Y evidentemente cuando tengo situaciones que hacer, pues ellos están ahí detrás de mí apoyándome en todo momento. Y creo que es parte fundamental el apoyo que ellos me dan. No, pues qué bueno que tiene ese apoyo. ¿Qué diría que es lo más difícil de equilibrar precisamente esa vida personal con lo laboral? Pues creo que es fundamental primero que nada, el que te guste lo que tú haces, ¿no? El que tú estés haciendo cosas que realmente te están llenando, creo que es lo más importante en el cometido, ahora sí que el objetivo de vida que tú tienes. Y creo que afortunadamente lo que en este poco tiempo se ha logrado, o mucho tiempo se ha logrado, o he buscado, afortunadamente ha sido por eso, porque me gusta mucho la atención de urgencias, me gusta mucho lo que tiene que ver con los pacientes, lo que tiene que ver con la atención prehospitalaria y obviamente ayudar a las personas, que eso es lo fundamental y eso creo que es lo que me ha ayudado mucho. ¿Y no le pasa que de repente pues le dicen que no está tanto tiempo en casa o algo así? Pues tristemente en ocasiones a veces ahora sí que si uno no lo hace, probablemente a lo mejor nadie más lo va a hacer. Entonces, en ocasiones hay que sacrificar un poquito para tener esos objetivos que uno tiene en mente y te digo, lo voy a reiterar, afortunadamente, pues el apoyo está y se ha podido hacer grandes cosas. ¿Hay algo que haya tenido que sacrificar de su vida personal? O sea, como para decir, pues ahora como me lo dice, no, se necesita alguien pues que esté al mando y que pues es usted, pero que tenga que pues sacrificar su vida personal, que Pues definitivamente algo, el tiempo, o sea, el el tiempo tiempo que con la tienes, familia. inclusive para uno mismo, el Ajá. tiempo que tienes para tu familia, el tiempo que tienes a lo mejor de repente para ir en una ocasión a lo mejor a algún evento o alguna reunión familiar, pues en ocasiones eso es lo más importante, ¿no? El tiempo es tan, pues en ocasiones que a veces no te puedes dar tiempo para uno, pero obviamente busca las formas, ¿no? Sí. Y hablando con usted mismo, en una situación hipotética que pudiera encontrarse con usted mismo, que iba comenzando en el área de la salud, ¿qué se diría? Pues creo que hasta ahorita no me puedo quejar, porque lo vuelvo a reiterar, estoy haciendo lo que me gusta. Obviamente quisiera hacer muchísimas cosas más. Sí, es lo que estoy buscando y siempre lo he buscado fue que desde que salí yo de la especialidad de urgencias, fue el reconocer eso que me inculcaron mis profesores, ¿no? El poder darle el respeto a mi especialidad. Y creo que eso que estoy haciendo, pues, hasta cierto punto pone de estandarte lo que he buscado y lo que se ha hecho a lo largo de este tiempo. Y yo creo que me diría que vamos bien. Ok. Vamos muy bien. Que va por buen Que camino. vamos por buen camino. No, está muy bien. Bueno, pues ya para ahora sí ir finalizando, si tuviera que darle un mensaje a la sociedad y a los médicos, pues en general a lo mejor que van empezando desde todo lo que usted ha vivido y todas sus experiencias, ¿qué les diría? Que fíjate que he visto muchos compañeros estudiantes que en ocasiones buscan, ¿no? El querer estar todo el tiempo en el hospital, el que quieren estar pegados a un libro. Sí, claro está que eso es lo que a ti te va a dar, ¿no? Pero tienen que saber que hay etapas. Entonces hay etapas ahora sí que cuando uno vive de estudiante, hay etapas cuando uno vive ya en su internado, por ejemplo, o en su servicio social, en donde
tienes que disfrutar tu escuela o todo lo que estás teniendo en tu área de adiestramiento, digámoslo así, porque posteriormente, o una de dos, te dedicas a estar ya eternamente en un hospital, o a lo mejor nunca vas a estar en un hospital y va a ser la única vez que vas a estar cuando hagas tu internado o cuando hagas tu servicio. Entonces aquí lo que tienen que hacer es, obviamente sí, buscar ese objetivo, pero tomar todas las cosas con calma, ¿no? Y nunca perder el respeto, nunca perder esos valores que te hicieron buscar medicina, esos valores que te hicieron el poder tener ese objetivo en mente. Aprender a sobrellevar, ¿no? Y mantenerse en la corriente que nos toca Así es, en sí, en el pues momento. va a haber situaciones muy difíciles que en ocasiones dices, ¿cómo voy a salir de eso? Pero creo que siempre se va acomodando todo. Ok. Bien, pues no sé si tenga algo más que agregar, algo que quiera decir. Pues nada más comentar, la especialidad de urgencias conlleva muchas cosas. Sí requiere todavía que la población entienda diferentes situaciones que conlleva tanto en el área prehospitalaria como en el mismo hospital. Y todo tiene que ver con la cultura. Nosotros estamos intentando, y digo nosotros, hablando de todos los que estamos inmersos en esto, de que se da a conocer, a lo mejor no tanto lo que haga el urgenciólogo, no tanto lo que haga el paramédico, pero que sí se den cuenta de que existen personas que lo que buscan es ayudar a las personas cuando están en su peor momento y que en ocasiones lo hacen voluntariamente, ¿sí? Y afortunadamente esas personas pues tienen ese gran valor y que al día de hoy son las personas que están, pues ahora sí que en todas las urgencias. Y pues nada más que la población entienda que lo que queremos pues es apoyar, ¿no? Es ayudar en todo momento. Ok, pues ahí va a estar el mensaje entonces. Muy Pues bien. le agradezco mucho. Definitivamente, pues sí hay muchos temas que se pudieran seguir abordando si se da el tiempo y en algún momento, en algún futuro se puede, pues podemos grabar otra parte. Ahora sí, enfocarnos más a ciertos temas, pues ya ahí vamos a ir viendo qué se puede hacer. Sí, claro que sí, con mucho gusto y muchas gracias por la A invitación. usted muchas gracias por venir. Bueno, Entonces, pues sería todo. Muchas gracias. muy bien, muchas gracias.